Mm, ok, ahí lo alcanzan a ver. La verdad es que quería tapar los nombres, pero bueno, confiamos en ustedes porque no estoy logrando hacer más grande la imagen. ¿Alcanzan a leer el caso clínico? ¿Alcanzan a verlo? Sí, doctora. Muchas gracias. Ana Mijares, ¿me ayudas a leer el caso? Sí, doc. Se trata de un paciente femenino de 40 años de edad, quien es traída por familiares por presentar datos de anemia de 5.1, hemoglobina. Refiere pérdida de peso de 13 kilos de un mes de evolución. Refiere pesar 73 kilos y pesar actualmente 61.5. Refiere llevar tratamiento en médico facultativo. Quien da tratamiento no recuerda. Realizar laboratorios el día 16 de agosto del 25. El día domingo 17 de agosto del 25 le envía esta unidad. Envía y envía esta unidad, pero refiere no acudir porque no se sentía mal y decide acudir hasta el día de hoy. Los laboratorios realizados el día 16 con hemoglobina de 5.1, hematocrito de 13.3, plaquetas de 122, leucos de 2.2, neutrófilos de 1100, linfocitos 42, glucosa de 70, creatinina de 0.7, nitrógeno ureico de 7.9, urea de 17, ácido úrico de 6.19, triglicéridos de 180, colesterol de 78, AST de 85, bilirrubina directa es de 0.6 y bilirrubinas totales de 0.9, fosfatasa alcalina de 57 y amilasa de 45, DHL de 344 y lipasa de 52. Como antecedentes personales, es originaria de Zacatelco, ocupación ama y casa, escolaridad primaria, estado civil, unión libre, religión católica. Es alérgica a omeprazol, quirúrgicos hace 10 años tuvo una cesárea, niega traumatismos, niega enfermedades, niega transfusiones sanguíneas. A la exploración física está activa, reactiva, orientada en tiempo cooperador, con palidez de tegumentos, mucosas normales, cráneo normocéfalo, ojos simétricos, pupilas isocóricas, normoreflécticas, narinas permeables, tórax con movimientos rítmicos de buen tono e intensidad. Acá esa abreviación no me la sé. Abdomen blando depresible, peristalsis presente, con datos de hepatomegalia, extremidades simétricas, con datos de edema en ambas extremidades. Como diagnóstico está con anemia grado... No me dejó activar el micrófono, perdóname. Ya pude activarlo. ¿La de campos pulmonares o cuál? No, la de CSPS. CS. Ay, ¿dónde? Sí, campos ¿Campos pulmonares. pulmonares? Sí, Va. ok. Y como plan, se ingresa a estancia corta, se solicitan estudios de laboratorio VH, química sanguínea, tiempos de coagulación, perfil hepático, electrolitos séricos, se solicita tele de tórax, se programa un electrocardiograma, un ultrasonido de hígado, vías biliares y se informa del estado de salud al paciente, a las familiares del paciente. Ok, perfecto. Adair, ¿me pudieras decir qué te llama la atención en este caso clínico? Que tiene que tiene la hemoglobina baja, las plaquetas bajas, los leucos bajos. Por ejemplo, de la hemoglobina podríamos decir que tiene una anemia porque está muy baja. De las plaquetas, pues una trombocitopenia, si no me equivoco. Exacto. Y yo creo que, pues... Ah, perdón. No, sí, continúa. Bueno, o sea, yo diría que, pues, sería una pancitopenia. Bueno, Exacto. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Este. Fátima.
Fátima, ¿estás ahí? Sí, Doc, perdón. ¿Qué más te llama la atención aquí? Bueno, que Dijo tu compañero la que tenía paciente, pancitopenia. ¿Qué más? la paciente también está presentando, bueno, la exploración física, hepatomegalia y también edema. Muy bien. Ok. La hepatomegalia, ¿de qué te habla a ti? Pues la podemos relacionar, por ejemplo, con la pancitopenia que está presentando la paciente y que ya hay un daño hepático. Ok, ok. Luis Ignacio, Sí, ¿qué más te llama la atención? pues la pérdida de peso, por Exacto, ejemplo. exacto. La pérdida de peso. Muy bien. Este, Luna Clara. Sí, doctora. Ok, ahora, si tuviéramos que hacer el diagnóstico sindromático, ¿qué diagnóstico sindromático se encuentras aquí? ¿Qué síndrome se encuentras? Podríamos encontrar un síndrome anémico porque ya presenta lo que habíamos comentado, los síntomas compensatorios, como lo es la palidez, y aparte que pues tiene su hemoglobina muy baja. Ok, perfecto. ¿Cuál otro? Ok, bueno, hay uno que no, a lo mejor no vimos como tal y está medio controversial, pero hay algo que se llama síndrome consuntivo o constitutivo, que habla como de la sintomatología general como de consumo, el cansancio, la pérdida de peso, el ataque al estado general, que aquí tenemos pues la pérdida de peso. Con estos datos, ¿qué posibilidades diagnósticas se les ocurren a ustedes? Sé que tenemos como mucho todavía por abordar, pero ¿qué se les ocurre? Ana, Yo sé que va a sonar muy feo, pero directamente una leucemia por la pérdida de peso en tan poco tiempo y por todos los datos que tiene. muy bien, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico diferencial pudieran ustedes pensar? Rosendo, Sí, doctora. Pues como comentaban, tal vez algún cáncer, enfermedades hepáticas crónicas también podría ser. Em, Específicamente, pues, si hablamos de enfermedades hematológicas, pues no sé, una leucopenia, algo relacionado. ok. Ana, También otra muy importante es el síndrome de fallo medular porque cumple con los criterios de que tiene anemia, tiene leucopenia y trombocitopenia, no muy graves, pero sí las tiene. exacto, tenemos pancitopenia. Entonces, dentro de los síndromes o dentro de las enfermedades que nos pueden dar pancitopenia, pues justo están las fallas medulares como diagnósticos diferenciales, las fallas medulares que pueden ser primarias o secundarias, las vamos a ver más adelante, y las leucemias. Hay otro también común, incluso a lo mejor más común en adultos, que son los linfomas, ¿sale? El linfoma es, nosotros siempre lo explicamos a los familiares como si fuera el primo hermano de la leucemia. El linfoma puede en ciertos estadios, los vamos a ver más adelante, también se clasifica, estos como son parte de tumores sólidos, sí los clasificamos, sí tienen una estadificación distinta a la leucemia, pero en el estadio 4
ya involucra a la médula ósea. Normalmente el linfoma, la diferencia que tiene con las leucemias es que no está involucrando la médula ósea. Entonces, cuando ya está involucrando la médula ósea, prácticamente se trata de una leucemia. Y se trata como una leucemia como tal. El tratamiento es la quimioterapia que damos en leucemias una vez que llega a la médula ósea, ya es una leucemia, ¿sale? Pero puede de manera inicial no afectar la médula ósea y no llegar con estas citopenias, ¿sale? Sino que llegan meramente con todo el infiltrativo, todos los conglomerados ganglionares muy, muy importantes a nivel cervical o axilar o inguinal, etcétera, o incluso abdominal. Ahora, ¿qué estudios ustedes realizarían en este paciente? Digo, aquí ya le solicitaron afortunadamente la biometría hemática completa en donde nos pudimos dar cuenta que la paciente tiene una pancitopenia. Al tener una pancitopenia, ¿qué estudios ustedes realizarían complementando? Ana. Hay algo muy simple que en el hospital donde yo estoy hacen, que es el frotis sanguíneo. Perfecto. Entonces, con eso pueden darse una orientación, porque a lo mejor y sí un aspirado de médula ósea y la tinción y citología, pero es que siento que ya es mucho para algo que todavía no estamos seguros, que sí es muy sugestivo, pero también hay infecciones que pueden causar una pancitopenia como estas. Infecciones. Sí, O sea, sí, como el infecciones. VIH. Sí, incluso si nos vamos más común todavía que el VIH, hay virus que vamos a estar repitiendo a lo largo del curso que son amantes de la médula ósea, y que están latentes y que pueden reactivarse. Ana. Justo el citomegalovirus. Yo en el verano tuve la oportunidad de ir a un hospital en el tercer nivel y uno de los principales virus que presentaban los pacientes con leucemia era el citomegalovirus, precisamente por su afinidad con la médula ósea. Exacto, y no solo en los pacientes con leucemia, el citomegalovirus es uno de los virus que frecuentemente se pueden relacionar a fallas medulares secundarias. Entonces, si tenemos una pancitopenia, podemos pensar en una leucemia aguda o podemos pensar en una falla medular. Las fallas medulares pueden ser primarias o secundarias. Las secundarias son las más frecuentes, ¿sale? En las más frecuentes tenemos las secundarias, principalmente infecciones virales. Dentro de los virus más frecuentes está el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Estos virus pueden causar una anemia aplásica secundaria que forma parte de las fallas medulares. Lo que hace es eso, hace que la médula empiece a fallar y deje de producir, literalmente deja de trabajar esa médula ósea. Entonces, pues vamos a tener una pancitopenia. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que vamos a encontrar diferente entre para sospechar de una leucemia a una falla medular o a una anemia aplásica? Ambos van a tener pancitopenia, pero ¿qué creen que pueda ser distinto de primera instancia que me haga sospechar a mí de una leucemia y no de una falla medular? Ana. Lo que habíamos dicho, los síntomas porque a pesar de todo la falla medular no va a presentar esos síntomas. Exacto, exacto. La falla medular difícilmente va a tener, o más bien no debería tener, a lo mejor sí podemos tener fiebre, si es que esa falla medular está siendo secundaria a lo mejor a un proceso infeccioso, y que a lo mejor haya reactivación de uno de estos virus y que esté dando esta sintomatología infecciosa. Podemos tener fiebre, ¿no? Pero difícilmente vamos a tener un síndrome infiltrativo. ¿Cuál dijimos que era el síndrome infiltrativo, Miranda? ¿Me escucha, doctora? Ajá. Era lo de, bueno, si no me equivoco, lo del aumento del volumen de la función de los órganos afectados, o sea, cuando todo, como que todo estaba, sí, ¿no? Algo así era, ¿no, doc? Cuando en el hígado podría haber hepatomegalia. Hepatomegalia es correcto. Y también cuando podía haber esplenomegalia. Espleno también. Y linfadenopatías principalmente también. Exacto. Este síndrome infiltrativo difícilmente va a estar en una falla medular, ¿ok? Entonces, sí, el frotis de sangre periférica va antes del aspirado de médula ósea y definitivamente es algo muy simple que podemos hacer en todos los pacientes. Literalmente tomamos
ya sea que de la muestra de la biometría hemática, o sea, del tubo de EDTA, pedimos ese tubito para nosotros hacer un frotis, teñirlo y verlo al microscopio, o podemos hacerlo directamente del paciente mediante un piquetito, un piquetito literal en su dedo, pinchamos como si fuéramos a tomar una glicemia capilar, pero con ese hacemos el frotis de esa gotita de sangre que nos dé, ¿sale? Es algo que, pues que prácticamente todos los pacientes se ganan y es algo muy simple, que lo tenemos muy a la mano, que lo tenemos como muy accesible y que podemos dar un preliminar muy importante del paciente simplemente con el frotis de sangre periférica. Pero estrictamente hablando, eso es para tener algo más rápido, como para clasificar al paciente un poquito más rápido. Pero si somos estrictos, la verdad es que esta paciente ameritaría, desde una visitopenia, ya ameritaría un aspirado de médula ósea para estudiar qué es lo que estuviera pasando. Más porque tenemos aquí no solo la visitopenia, sino que tenemos pancitopenia y tenemos estos datos de pérdida ponderal, que es un dato muy sugestivo de malignidad. Ahora, Erasto, ¿nos pudieras decir si es que hubo más información sobre el caso de la paciente, sobre qué se le hizo? No, doctora, no se fueron tanto como que a lo más complicado, se fueron a lo más común. Ellos creyeron que fue una deficiencia de ácido fólico. Entonces, bueno, se fueron como que, pues sí, a lo más sencillo. Ya no realizaron algún otro tipo de diagnóstico, como usted lo dice, un aspirado de médula ósea. Ok, y se le dio qué tratamiento, ¿sabes? Justamente, doctora, el ácido fólico se le dio. ¿No se confundió con ese 5.1? ¿Mandé? ¿Con el 5.1 de hemoglobina no se transfundió? También sí, se realizó una transfusión. Los paquetes globulares se le daban por un lapso de 3 horas y pues se le repuso 3, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo, perdón. Ok, Un volumen de 300. ok, que fue el concentrado eritrocitario, ¿verdad? Sí, ¿Y le tomaron niveles de ácido fólico? no, Ok, no, tampoco le realizaron de vitamina B12. ok. Y de ahí en fuera, pues desconozco qué fue lo que pasó porque se derivó. Porque regularmente nunca nos quedamos los pacientes graves, siempre se Ok, derivan. Pues, bueno, eso estuvo correcto, que se haya derivado. Es algo que a lo mejor justo es lo que yo quiero que ustedes identifiquen y deriven. Y se derivó a hematología. no, a medicina interna. Ok, bueno, está bien. Si se deriva a medicina interna, yo creo que lo van a derivar también a hemato. Ana, Yo tengo una duda. Suponiendo sí, que, bueno, nosotros estamos en hospitales, a veces algunos sin bienestar y no hay toda la oportunidad como de estudios, ¿qué es claro. lo que hubiera podido ser, teniendo en cuenta los recursos algo limitados del lugar donde estamos, que pudieran haber hecho con esa paciente? ¿Qué pudieran haber hecho? Sí, Yo creo para que el lo que diagnóstico. Yo creo que lo que hicieron fue correcto. O sea, si no tenemos hematología y tenemos una pancitopenia, lo correcto siempre es intentar derivar. Obviamente, lo que deben hacer ahí es estabilizar a la paciente y con la transfusión, la verdad es que sí la estabilizaron. La transfusión, cuando tiene una repercusión hemodinámica, nunca va a estar contraindicada, ¿sale? Muchas veces en urgencias nos llegan a los pacientes, la verdad es que nosotros acá en tercer nivel, afortunadamente, tenemos en los 3 turnos alguien de guardia en hematología pediátrica. Pero, por ejemplo, bueno, hay un día en el que no hay un médico adscrito de hematología en el turno nocturno. Entonces, a veces llegamos al día siguiente, solamente el turno nocturno, en unos días, pues se queda sin hematólogo, pero hay residentes de hematología. Pero
hay algo a veces común que pasa es que en nuestros pacientes que llegan con 4 de hemoglobina a lo mejor y que sospechan de una leucemia aguda, a veces llegamos al día siguiente y el paciente sigue con su 4 de hemoglobina, con su core anémico, con su soplo, todo lo que da, el niño todo, pues, con su síndrome anémico, todo lo que da, y no lo transfundieron porque pensaron que iba a interferir con el aspirado de médula ósea o que iba a lo mejor a enmascarar o algo así. Y el paciente está ahí sin transfundirse. La verdad es que nosotros nunca vamos a preferir que el paciente no se transfunda, o sea, nunca vamos a molestarnos si el paciente tiene un síndrome anémico, tiene una repercusión hemodinámica. Y se transfunde, de verdad que se los agradecemos porque lo que necesitamos es que el paciente se estabilice, ¿sale? No importa las transfusiones que necesite. La verdad es que primero ustedes siempre van a ver por la vida del paciente, por la estabilidad del paciente. Si el diagnóstico, la verdad es que la transfusión no repercute en el diagnóstico, no nos retrasa ningún diagnóstico. Pero si el diagnóstico se llegara a retrasar por algún motivo, pero que se justifique para la vida del paciente y para estabilizar al paciente, les prometo que no nos vamos a enojar jamás. Entonces, lo que se debe hacer en un primer y segundo nivel es estabilizarlo, identificar que es una paciente que a lo mejor puede requerir una valoración por hematología y referirla. En cuanto se estabilice, referirla es lo correcto. También hay que identificar, la verdad es que aquí me imagino, no les compartí la biometría hemática como tal y me parece que ahí en la nota no mencionaban los volúmenes, pero ¿a ustedes qué les hizo pensar que fue una deficiencia de ácido fólico para ellos? Se las voy a... Bueno, ¿qué les pudiera hacer pensar? De ahí tenemos la importancia de clasificar a las anemias. Estas anemias, si ustedes recuerdan, no hemos como que clasificado por completo las anemias, pero sí sabemos que a grosso modo dijimos que se clasificaban en microcíticas, hipocrómicas o normocíticas o macrocíticas, ¿sale? ¿Se acuerdan de eso? El volumen corpuscular medio que aquí porque me mandaron también los laboratorios de la paciente, el volumen corpuscular está de 137. Ahí, para ustedes, ¿cómo se clasifica esa anemia? ¿Luna? Como macrocítica, porque habíamos quedado que mayor a 100 FL iba a ser una anemia macrocítica. Y usted nos comentó que las anemias macrocíticas regularmente son por deficiencia de vitamina 12 o ácido fólico. Exacto, bueno, si nos vamos por frecuencia, sí, las macrocíticas pueden tratarse de anemias megaloblásticas, que justo se tratan de una deficiencia de B12 o ácido fólico, hablando de, pues, por orden de frecuencia, ¿sale? La deficiencia las anemias megaloblásticas en general, sí pudieran a largo plazo, dar si no se trata, dar una pancitopenia, porque al final de cuentas, la deficiencia de folatos, por ejemplo, los folatos vamos a ver más adelante que intervienen con la síntesis del ADN. Es por eso que nos da la megaloblastosis y poco a poco puede intervenir si es que progresa con la síntesis del ADN del resto de las líneas celulares. Entonces sí nos puede dar una pancitopenia, pero la verdad es que son anemias que son de instauración bastante más lenta, o sea, para que llegó con 5.1 y después los laboratorios que se le tomaron, que me mandaron al menos acá de control, tenía 4.4 de hemoglobina, o sea, está progresando pues de manera bastante más veloz de lo que yo esperaría para una deficiencia de ácido fólico. Otra cosa es que no es tan común que un paciente sano nos dé una deficiencia de ácido fólico, a menos que haya ciertas patologías como concomitantes o algunos medicamentos concomitantes o alguna dieta, no sé si se interrogó por algún cierto tipo de dieta restrictiva por muchos años, o al menos mínimo un año de instauración, pero se me haría un poquito menos común que algo carencial
O sea, que algo nutricional progresara tan rápido. Que ojo, sí nos han llegado pacientes con deficiencia de hierro, por ejemplo, que sí llegan con muy poquita hemoglobina y que sí necesitan transfusiones de sangre, pero no es lo más común que lo carencial sea tan veloz. Normalmente es cuando tenemos mucho tiempo sin atender a este paciente. Pero bueno, vamos a ver, digo, lo adecuado sí fue que se refiriera. Ya, pues si es que la regresan en algún punto o si es que volvemos a saber de ella, pues vamos a ver, ojalá que le vaya bien, yo creo que sí le va a ir bien. Y sí, puede haber varios diagnósticos diferenciales, pero ahí, por esa pérdida de peso, a mí sí fue una pérdida de peso muy importante, a mí me alarmaría un poquito hacia algo maligno, y también la hepatomegalia, que esas dos cosas, pues por una deficiencia de ácido fólico se me hacen un poquito más difíciles, pero lo correcto fue estabilizarla y referirla, ¿sale? Pero estuvo perfecto que tuviéramos como el ejercicio. Entonces, ahora sí les voy a empezar a proyectar. ¿Erasto? Sí, doctora. Bueno, ya un poco más extraoficial, hablé con el doctor y para él era un linfoma de Hodgkin. Para él. Pero Ok, pues ya lo habían derivado, así que ahí se quedó. claro. Pero, pues mira, justo, pero ahí lo correcto, él sabía que si estaba en un segundo nivel, un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, tiene que irse a un tercer nivel. Y pues hizo lo correcto. Mandar la medicina interna es completamente lo correcto porque pues ya se va a derivar muy probablemente a hematología, ¿sale? Sí, siento que una dificultad fue que llegó en la madrugada, así que pues a él no le tocó. Claro, sí, no, de hecho, de verdad no estoy juzgando a nadie. Y no juzgo a nadie porque yo sé que de pronto, digo, tengo amigos que son subespecialistas y que están en un segundo nivel y que ellos saben lo que se le tiene que hacer al paciente, pero de pronto el recurso a veces nos limita un poquito y se entiende. Pues inclusive nosotros en tercer nivel, los aspirados de médula ósea, nosotros como es pediatría, pues se hacen bajo sedación. Entonces, esos aspirados de médula ósea bajo sedación solamente se hacen en el turno matutino. Entonces, si lo tenemos en el resto de los turnos, sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer sin sedación. Pues nada más con anestesia local para los niños. Entonces, sí sabemos que tenemos pues un recurso limitado en nuestro país, pero para mí es muy importante que ustedes justo aprendan a identificar, aprendan a sospechar y aprendan a saber qué es lo que se tiene que hacer en la paciente en el momento, que lo más importante siempre va a ser estabilizar a la paciente. Primero la vida del paciente y ya después todo lo demás, ¿ok? Entonces vamos a empezar a proyectar el de hoy, que vamos a empezar con la hematopoiesis, ¿ok? ¿Alguien me puede decir qué es qué es la hematopoiesis? La definición de hematopoiesis. Ustedes ya la saben porque en la clase pasada algunos me dieron esa definición. Fátima. Pues este va a ser como el proceso donde, bueno, ajá, donde se proceden o generan las células sanguíneas, que pues ahí hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Perfecto. ¿Alguien me puede decir cuáles son los principales órganos hematopoyéticos? ¿Maciel? Sí, doctora. Pues principalmente son pues la médula ósea, no sé si se conoce, el ¿Sí? vaso. Y bueno, en los niños, cuando están pues en el saco vitelino, en la etapa embrionaria, pues es el hígado. Perfecto, perfecto. María Estefanía. Yo leí
que, bueno, los principales que están involucrados en la hematopoiesis, en el caso de la médula ósea, son los huesos planos, como son el esternón, las costillas, las vértebras, la pelvis también. Perfecto, muy bien. Y ¿alguien me puede decir si leyó algo sobre las fases de la hematopoiesis antes del nacimiento, o sea, prenatal? Justo ahorita Maciel mencionó algunas, pero son 3 principales. ¿Alguien sabe las 3 principales fases? ¿Fátima? Sí, yo había leído en un artículo que son 3 fases, es la Ajá, vitelina, la ajá. hepática y la medular. Perfecto. La hepática también viene ahí, la esplénica, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, empezando, pues tenemos que la etimología, como sabemos, hemato viene, hemato pues significa sangre y poiesis es la formación. Que a grosso modo es la formación de las células de la sangre. Este proceso es un proceso que, como su definición lo dice, es un proceso continuo, dinámico y altamente regulado. Esto es muy importante. Todo iba a decir en la hematología, pero la verdad es que todo en nuestro cuerpo está altamente regulado, de manera que tengamos un equilibrio muy perfecto. Esto viene como en la hematopoiesis y también en la coagulación. Yo les había comentado que nosotros tenemos sistemas perfectos que van contrarregulándose de manera muy específica para que nosotros tengamos las funciones que debemos tener. Entonces, en este caso es el proceso continuo, dinámico y regulado de la producción de las células sanguíneas, que va a comprender la renovación, proliferación, diferenciación y maduración de las células. Se lleva a cabo, obviamente, en el tejido hematopoyético, que ustedes ya comentaron, que principalmente en la edad adulta es la médula ósea meramente. ¿Cuál es el objetivo de esta hematopoiesis? El objetivo de la hematopoiesis es justo mantener los niveles estables de todas las líneas celulares a lo largo de la vida. Y esto está muy precioso porque tiene que mantener las necesidades en cada etapa de la vida. Si ustedes se fijan, no va a ser las mismas necesidades que tiene un niño de 5 años a un paciente de 89 años, y tampoco una mujer embarazada, por ejemplo, o un paciente que está pues posterior a un accidente automovilístico y tuvo un sangrado justo en estos procesos o etapas o condiciones o fases, lo que sea. La médula ósea o el sistema hematopoyético se adapta para tratar de compensar y regular las necesidades del paciente. Si nosotros vemos que estos eritrocitos se perdieron en una hemorragia masiva, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que creen que haga la médula ósea? ¿Ana? Empezar a producir células para tratar de compensar las células que se están perdiendo. Exacto. Exacto, entonces empieza a tratar de compensar aumentando la eritropoiesis, o sea, si estamos viendo que se están perdiendo por algún motivo, ya sea por sangrado, por hemólisis, ¿qué es lo que hace la médula ósea? Aumenta su producción para tratar de compensar obviamente la pérdida que está teniendo. Entonces, justo a eso se refiere la hematopoiesis, y el objetivo de la hematopoiesis es mantener estos niveles estables, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, tenemos una vida media de cada una de las células de la sangre. Tenemos que de las plaquetas es aproximadamente de 8 a 10 días. Los eritrocitos están en un promedio 120 días. Esto también es muy preguntado. Casi de los eritrocitos es lo más preguntado. Pero bueno, los granulocitos están, su vida media es horas a días, y los linfocitos pueden tener años de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no tenemos esta hematopoiesis? Perdónenme. Imaginen que la hematopoiesis, más bien, imaginen que nosotros tenemos estas vidas medias y pues no tuviéramos pues esta hematopoiesis continua. ¿Qué es lo que pasaría? O sea, tuviéramos 8 o 10 días de vida,
porque las plaquetas se acaban y ya no hay manera de producirlas. Si no hay manera de producirlas, no hay manera de tener sangrados de primera instancia, ¿sale? Los eritrocitos, o sea, si no tuviéramos la hematopoiesis continua, no teníamos manera de incrementar nuevamente estos niveles. Nos quedaríamos pues muy poco tiempo en esta tierra porque no tendríamos esta capacidad de renovación y de proliferación. Una vez que se mueren estos eritrocitos, una vez que se mueren estas plaquetas o que termina su ciclo, ya no formaríamos más. Entonces, en la hematopoiesis, pues las plaquetas saben que duran 8 a 10 días, pero los megacariocitos en médula ósea ya están trabajando lo suficiente para sacar más plaquetas. Constantemente están sacando más plaquetas. Y en procesos infecciosos, por ejemplo, las plaquetas, yo les había comentado que no solamente tienen la función más conocida de las plaquetas, ¿cuál dijimos que era? ¿Ana? La hemostasia. La hemostasia primaria, ¿no? La formación del coágulo primario. Pero, ¿qué otras funciones mencionamos que tenían? No solamente tienen esta función. La verdad es que las plaquetas son una célula muy compleja y muy completa, a pesar de que muchos les llaman fragmentos celulares y no células. También forman parte de la respuesta primaria en las infecciones o para el sistema inmune. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos un proceso infeccioso, es por eso que las plaquetas también se modifican durante los procesos infecciosos, ya sea que tengamos un incremento en la cifra plaquetaria, que es lo que yo les comenté, que podemos llegar hasta 1.000.000 o más de 1.000.000 de plaquetas, justo porque están respondiendo al proceso infeccioso o inflamatorio. Esto se llama una trombocitosis reactiva. Pero justo, vean, o sea, se aumenta su producción en base a las necesidades del organismo. ¿Cómo nosotros podemos ver que la médula ósea está produciendo estos eritrocitos? ¿Alguien sabe? ¿Ana? Ahora sí se me quedó la manita arriba, ¿eh? Ah, ok. Bueno, ¿alguien más sabe cómo podemos saber? ¿Miranda? Con el recuento de las plaquetas y con un brotes de sangre periférica. Ok. Pero dijimos de los eritrocitos, o sea, dijimos que si estamos perdiendo sangre o si estamos perdiendo eritrocitos por cualquier, por cualquier motivo, ya sea por sangrados o por hemólisis, ustedes me dijeron que la médula trata de compensar produciendo más eritrocitos. ¿Cómo podemos darnos una idea, Maciel? Puede ser por el recuento de reticulocitos, pues estos son los eritrocitos más jóvenes. Y pues si les está sacando es porque porque hay un proceso de una hemorragia, como usted había dicho. Exacto, perfecto. Muy bien, muchas felicidades, Maciel. Muchas felicidades porque son las primeras clases y tú muy bien. Ok, entonces los reticulocitos dijimos que son eritrocitos muy, muy jóvenes. Son muy jóvenes que normalmente estos reticulocitos sí pueden salir de médula ósea, pero hasta un número pequeño, ¿sale? Si nosotros estamos viendo, porque normalmente los eritrocitos que salen casi siempre es porque ya están maduros lo suficientemente. Entonces, el reticulocito es el eritrocito de los eritrocitos maduros, es uno menos maduro, ¿sale? No puedo decir como totalmente inmaduro porque en médula ósea están los más inmaduros, pero previo a salir de médula ósea, previo a su forma más madura está el reticulocito. Entonces, este reticulocito pues ya está a punto de terminar su maduración, entonces la médula ósea sí puede estar sacando ciertos reticulocitos, pero muy poquitos. En momentos en los que estamos teniendo mayor pérdida, entonces la médula ósea responde y aumenta la producción. Al aumentar la producción, entonces se acelera y dice, ok, pues ni modo, los tengo que empezar a sacar aunque todavía no estén listos porque yo tengo que seguir produciendo. Entonces empieza a sacar mayor cantidad de reticulocitos, que son los pues inmaduros, por así decirlo, o menos maduros que el maduro. Empieza a sacar muchísimos porque está aumentando esa producción, está acelerando esa producción.
¿sale? Esto nos habla de que la médula ósea sí está funcionando y sí está tratando de compensar la pérdida que estamos teniendo, ¿ok? Entonces, para cumplir esta función, ya dijimos que la médula ósea o el sistema o los órganos hematopoyéticos necesitan una renovación permanente y ajustada de la demanda que tenemos en las necesidades periféricas. Ahorita me imagino que ya me entendieron esto. Entonces, para esto tenemos que las células madre, que en este caso hablamos de células madre hematopoyéticas, bueno, esto de hecho entra para todas las células madre del organismo. Sabemos que tienen estas tres características o estas tres capacidades principales. ¿Alguien me puede explicar estas tres capacidades que tiene la célula madre? Maricruz. Por lo que sé, se pueden renovar y no sé si entren de que se dividen en tutipotencial, pluripotencial y multipotencial. Ajá. Las tutipotenciales tienen la capacidad de producir cualquier célula del cuerpo, incluyendo los tejidos extraembrionarios. Las pluripotenciales son las que tienen la capacidad de producir cualquiera de las tres capas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y la multipotencial son las que tienen la capacidad de producir células específicas de una misma capa germinal. Ok, bueno, está muy bien. Iba en la próxima diapositiva, pero está perfecto. Muchas gracias, Maricruz. Y ahí, Maricruz, ¿me puedes dar un ejemplo de cada una de estas? Totipotenciales, ¿cuáles serían? Totipotenciales es las células Dios, o sea, todo lo pueden. ¿Cuáles serían estas que todos conocemos y creo que son las únicas? Ay, no sé, doctor. Sí, a ver, dame la definición, dijiste, de totipotenciales. Decía que es cualquier célula del cuerpo, que puede producir cualquier célula del cuerpo, incluyendo tejidos extraembrionarios. Exacto. Entonces, imagina, o sea, si la definición dice que es la célula que puede producir cualquier célula del cuerpo, o sea, quiere decir que puede formar un organismo de cero. ¿Cuáles serían? Diego. El cigoto. Justo, o sea, ese es el que puede formar todo el organismo. Todo el organismo se puede formar a base de esas células, ¿sale? Muy bien. La proliferación celular, ¿alguien me la puede explicar? Digo, aquí están, a grosso modo. Diego. Ana. Ay, perdón. Participe mi compañero Diego. Sí. Ok. Pero si me pudieras explicar lo que es la proliferación. Ok. Bueno, aquí viene la definición. O sea, nosotros, la célula madre va a tener estas características o estas, pues sí, o sea, estas capacidades principales pues para poder ser una célula madre. Tenemos que tener que la célula es capaz de renovarse. O sea, va a tener la capacidad
de reproducirse y producir células idénticas que van a sustituir a las originales. Van a tener la capacidad de proliferarse. La célula puede dividirse y producir 2 células idénticas. Y tiene la capacidad de madurar. ¿Qué quiere decir? Que estas células pueden a lo largo, o sea, puede iniciar como una célula madre, depende del tipo de célula madre que sea. Si es una totipotencial, imaginen toda la variedad de tejido en la que puede especializarse esa célula madre totipotencial, o sea, forma un organismo completo de cero, o sea, forma absolutamente todo de cero. Pero para esto tuvo que haber dado al lugar o haber tenido hijas que van especializándose poco a poco. Va a tener células madre hijas que van haciéndose menos totipotenciales. De una célula madre totipotencial podemos tener después una pluripotencial y después una multipotencial y a lo mejor una unipotencial, de manera que esta última célula madre ya va a estar casada con un solo tejido. Y una vez que está casada con un solo tejido, ahora sí va a poder tener hijas de ese solo tejido o de esa sola línea celular. Y mediante eso se puede ir, ya una vez que se compromete y se va a casar con esta línea celular, que a lo mejor lo podemos ver mejor en esta diapositiva. No, mejor en la otra diapositiva. Aquí. Se va comprometiendo y va a tener la capacidad de especializarse y de tener las funciones de un tejido específico. Imaginen que tenemos aquí que las células progenitoras van a ser, o el cigoto como tal, va a ser la célula madre totipotente, que todo lo puede formar un organismo de cero, porque va a tener la capacidad de formar todos los tejidos, tanto tanto embrionario como extraembrionario, como ustedes lo dijeron. Después va a tener células hijas, o sea que siguen siendo células madre, pero van a ser células madre pluripotentes, que van a tener la capacidad de formar varios tejidos, pero a lo mejor no tejidos extraembrionarios como la totipotente, ¿sale? Y posteriormente esta célula madre puede tener otras células madre que van a ser hijas de esta célula madre, pero siguen siendo células madre, ¿sale? Las oligopotentes, unipotentes, multipotentes. Ana Mijares, ¿algo que puedas agregar en esta diapositiva? Es que te quité varias veces la palabra y la participación. Bueno, aquí tenemos que en la multipotente, vamos a poder que todavía la multipotente puede formar células madre de varios tipos de tejido. Por ejemplo, la célula madre hematopoyética o célula progenitora hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética no va a tener la capacidad de formar neuronas, por ejemplo. ¿O sí? ¿Cómo dijo Doc? ¿La célula madre hematopoyética va a tener la capacidad de formar neuronas? No, porque solo es hematopoyética. Ok, exacto. Su potencia ya no es totipotente ni pluripotente. Solamente aquí está ya comprometida con el tejido hematopoyético. Ya está comprometida en la hematopoiesis, entonces ya no puede serle infiel a la hematopoiesis. Es una célula madre hematopoyética. Está comprometida a este linaje, al hematopoyético. Pero la célula madre hematopoyética puede formar eritrocitos y plaquetas, por ejemplo, que son de distintas líneas celulares. ¿Samsara? Sí, pero creo que aquí entraría, bueno, yo leí que dependiendo de una estimulación, por ejemplo, en los eritrocitos, son estimulados por la eritropoyetina, pues ya se maduran en eritrocitos. Así en las plaquetas por la trombopoyetina y en cuestión de los linfocitos,
pues va a iniciar con un linfoblasto que va a madurar a un linfocito. Exacto, perfecto. Entonces sí, justo la célula madre hematopoyética va a tener la capacidad de formar todas las líneas celulares hematopoyéticas, ¿ok? Va a poder formar plaquetas, eritrocitos, linfocitos, eosinófilos, etcétera. Pero para esto va a tener pues otras células progenitoras que le van ayudando. Lo vamos a ver creo que en unas diapositivas más adelante. Pero bueno, esto ya lo vimos un poquito. Las células madres se van a clasificar en base a su potencial o al tejido que las origina. Y esto es lo que ya vimos. Las TOTI, pluri y multipotenciales. Y vamos a ver acá que el desarrollo de la hematopoiesis, a grosso modo, la dividimos en hematopoiesis, hematopoiesis prenatal y hematopoiesis postnatal, ¿no? En la hematopoiesis prenatal, ustedes me dijeron estas 3 fases. Son estas 3 fases principales, ¿ok? La fase mesoblástica, la fase esplénica y hepática y la fase medular, que es la última. De hecho, este es el orden en el que se producen. Si ustedes se fijan, la fase mesoblástica va a ser la primera. Uno de ustedes me dijo dónde iniciaba. Eso es importante, que sepan cuál es el primer órgano hematopoyético que tiene el ser humano. Inicio de la clase. ¿Erasto? Pues ya lo había dicho, creo que mi compañera Maciel, el saco vitelino. El saco vitelino. Ese va a ser el primer órgano hematopoyético que tiene el ser humano previo al nacimiento, en la etapa prenatal, ¿sale? El saco vitelino va a ser el primer órgano hematopoyético, el primero en iniciar con una hematopoiesis ahí un poquito rudimentaria, pero aquí está. Va a ser el saco vitelino en las primeras, muy primeritas semanas, 4 primeras semanas aproximadamente, que va a durar la hematopoiesis prenatal principalmente mediante los islotes sanguíneos, y este es un sitio específico en donde se lleva a cabo hematopoiesis, que es el aortogonadomesonéfros, ¿sale? Entonces, esta va a ser como la primerísima. Esto se lo tienen que aprender como el primer órgano en el que se lleva a cabo la hematopoiesis en el ser humano. Pero, si ustedes se fijan, esto es la hematopoiesis prenatal, de aquí a aquí, ¿ok? Estos son los meses del embarazo. Y entonces, si ustedes se fijan, aunque esta sea la primera, ¿cuál es la etapa como más importante, o más bien, cuáles son los órganos más importantes en la hematopoiesis antes del nacimiento? ¿Dónde se lleva a cabo en la mayoría del embarazo la hematopoiesis? ¿Quién? ¿Dalai? ¿Maricruz? Pues yo encontré que era en el hígado, en el vaso, ganglios linfáticos, timo y después en el 7º mes la médula ósea. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, previo al nacimiento, el hígado y el vaso siguen formando parte muy importante de la hematopoiesis. Más bien son los principales órganos, principalmente el hígado y el vaso. O sea, el hígado en primer lugar, el vaso en segundo lugar, pero estos dos son los órganos más importantes hematopoyéticos en la etapa prenatal, más que la médula ósea, porque ahí todavía no se forma en la médula ósea. Entonces, estos son los principales, pero si ustedes se fijan, a lo largo de la vida podemos tener, sobre todo en casos patológicos, hematopoiesis extramedular. Extramedular quiere decir que está fuera de la médula ósea. Y estos órganos hematopoyéticos que tuvieron su función principal en la etapa prenatal, a lo largo de la vida pueden volver a incrementar esta hematopoiesis, o pueden volver a tener su función hematopoyética
cuando la médula ósea no esté siendo suficiente a lo largo de la vida, porque no es normal, quiero que sepan que no es normal. Lo normal es que después del nacimiento la médula ósea es la principal encargada y prácticamente la única encargada de la hematopoiesis, pero en condiciones patológicas en las que la médula ósea no está siendo suficiente, estos órganos pueden volver a hacer su función hematopoyética y hacer una hematopoiesis extramedular para tratar de compensar o ayudarle a la médula ósea, pero esto es en condiciones patológicas. Pero no dejan de ser, por eso, órganos hematopoyéticos, ¿ok? Entonces, del segundo al séptimo mes de vida, quiero que se aprendan del segundo al séptimo mes de vida, el hígado y el vaso van a ser los principales órganos hematopoyéticos, ¿sale? Digo, mes de vida, mes de gestación. Y a partir del séptimo mes, hasta el nacimiento y posterior al nacimiento, la médula ósea va a ser el principal órgano hematopoyético en el ser humano, ¿ok? Pero esto, si se fijan, hasta después del séptimo mes. Ahora sí, ya una vez que la médula ósea es el primer sitio hematopoyético, que dijimos que era desde el séptimo mes, ahora, pues esta médula ósea también va a tener distintos sitios a lo largo de la vida en donde va a tener su función hematopoyética un poquito más activa. ¿Y esto para qué creen que es importante saberlo? ¿Para qué creen que es importante saber, si ya como quiera sabemos que en la médula ósea se forma la sangre, ¿por qué creen que es importante saber cuáles son los sitios más activos en la hematopoiesis a lo largo de la vida? Si sabemos que va a ser el hueso. Vicky. Luna. ¿Podría ser para saber dónde realizar un aspirado de médula ósea? Exacto, justamente. O sea, esto nos va a ayudar porque, por ejemplo, si yo a un recién nacido, porque sí hemos tenido que aspirar recién nacidos, intento a lo mejor hacerle un aspirado en esternón como si fuera un adulto, va a correr muchísimo más riesgo, ¿no? Y dos, aquí en el recién nacido a lo mejor no voy a tener tanta celularidad como tengo en la tibia, que tibia es un sitio mucho más accesible en el recién nacido y en todos los menores de 1 año de edad. Es mucho más accesible y tiene una hematopoiesis mayor justo en ese huesito, en la tibia, por ejemplo. Y ya después del año de vida, sabemos que la cresta ilíaca ya va a tener mayor hematopoiesis, entonces el aspirado lo puede hacer de cresta ilíaca. En la adultez también puede ser de cresta ilíaca, pero también vamos a tener que los huesitos planos, como me dijeron al principio de la clase, van a tener una hematopoiesis importante. Entonces ahí yo sé que puedo a lo mejor hacer un aspirado de médula ósea de esternón, que eso para nosotros en pediatría es como, wow, para nosotros es muy impactante que hagan los aspirados en esternón. Y también nuestros pacientes pediátricos que pasan a adultos, pues también obviamente les impacta mucho porque todo el tiempo en pediatría lo hacíamos como dormiditos, de cresta ilíaca, ellos estaban pues dormidos, despertaban y ya tenían su aspirado. Pasan a adultos y en adultos es algo mucho más práctico para ellos, y porque tienen una buena celularidad para el aspirado de médula ósea, y es mucho más accesible el esternón. Entonces imaginen que un niño pasa, después de los procedimientos en pediatría, pasa a hematoadultos y esos procedimientos llegan sin sedación y llegan con una aguja Osgood, despiertos en esternón. Entonces, pues sí es un cambio importante, pero es algo muy accesible, la verdad es muy accesible el esternón para hacerlo muy rápido. Ok, entonces, bueno, de esto más o menos.
Ok, dijimos que al nacimiento, pues ya la médula ósea va a ser el principal órgano hematopoyético, pero a lo largo de la vida van reemplazándose los sitios con mayor hematopoiesis activa, porque en la infancia y en la niñez temprana todo el espacio medular está lleno de hematopoiesis activa. Pero a partir de los 4 años de edad va a empezar a aparecer tejido graso en la médula ósea. Este tejido graso va a formar parte, sí, de la médula ósea, y en la adultez, conforme va creciendo el paciente, sabemos que esto es como relativo a nuestra edad, vamos creciendo y nuestra médula ósea va llenándose de grasita cada vez más. A los 18 y 20 años de edad, el tejido hematopoyético se presenta principalmente en esternón, costillas, pelvis, vértebras y cráneo. Pero esto, por ejemplo, si nosotros tomamos un aspirado de médula ósea en un paciente pediátrico, la celularidad va a ser muy importante. En un paciente pediátrico sano, la celularidad esperada es una celularidad preciosa, perfecta y llenísima. ¿Qué pasa si nosotros aspiramos la médula ósea de un paciente de 88 años de edad? Si yo justo, Ana. Su celularidad va a estar un poco más disminuida, bueno, porque ya no tiene tantas células madre, por decirlo así. Entonces, su producción no es la niño joven. Claro, justo. No va a tener ni la misma cantidad de células madre, ni la misma cantidad de tejido hematopoyético activo, porque ya va a tener reemplazo importante por grasita, o sea, por tejido adiposo. Entonces la celularidad esperada no va a ser la misma. A lo mejor, si yo pensara que esa médula ósea es de un paciente pediátrico, yo digo, no, pues tiene anemia plástica, porque esta celularidad está muy disminuida. Pero a lo mejor, si me entero que es un paciente de 80 y tantos años, entonces ahí yo me doy cuenta que este paciente, pues entonces para su edad, puede ser una celularidad adecuada, a lo mejor es la celularidad esperada, y que con esa cantidad de celularidad, pues puede hacer sus actividades pues normales. Él ya no tiene que crecer, él ya no tiene que, pues ya no tiene que desarrollarse como un paciente pediátrico, ¿no? Como los requerimientos. Entonces, todo va a ser en base a la demanda. Y eso es lo que les comenté, que ante una demanda excesiva, los órganos hematopoyéticos, como el hígado, vaso y otros tejidos que en la etapa prenatal fueron los principales órganos hematopoyéticos y que en la etapa postnatal ya no deberían tener una actividad hematopoyética, estos vuelven a activarse, vuelven a tener esta hematopoiesis y a esto le llamamos una hematopoiesis extramedular. Pero dijimos que después de la etapa prenatal, o sea, bueno, después del nacimiento, estos órganos ya no tendrían por qué ser órganos hematopoyéticos y si se presenta, generalmente es por un estado patológico. Ana. ¿Y cómo podríamos nosotros determinar que el hígado, el vaso o otros tejidos están siendo hematopoyéticos otra vez? Para empezar, pueden tener crecimiento, o sea, vamos a tener una hepatoesplenomegalia, podemos tener una hepatoesplenomegalia, porque pues la médula ósea no está siendo suficiente. Y esto pudiera ser, por ejemplo, en las leucemias, en donde tenemos hepatoesplenomegalia, esto principalmente por infiltración de las células blásticas, pero también porque pues justo son órganos hematopoyéticos que pueden empezar a proliferar de manera patológica. Toda hematopoiesis extramedular empieza bueno, por ejemplo, yo les comenté que hay algo que se llama las talasemias. Bueno, ustedes me mencionaron creo las talasemias en la clase pasada. En las talasemias, si ustedes recuerdan, dijimos que va a haber también incluso ciertas alteraciones en los huesitos de la cara, que normalmente los huesitos de la cara, pues no deberían tener su hematopoiesis tan masivamente importante, como para deformar la carita, ¿no? Entonces, en ellos, pues empiezan como a tener una proliferación o un incremento de esta eritropoiesis en su intento, pues empiezan a tener incluso
pues deformidad de estos huesitos. Entonces, todas estas hematopoiesis extras son generalmente de condiciones patológicas, ¿ok? Y, ok, el tejido óseo. Yo les dije que la médula ósea en condiciones normales va a tener como que, pues, dos espacios como que principales, ¿ok? Estos espacios principales constan de una hematopoiesis activa y una hematopoiesis pasiva. Ambos son hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ok, el espacio de la hematopoiesis activa es la que hace toda la hematopoiesis, ¿no? Es donde están las células, en donde están proliferándose, en donde están las células madre madurando y diferenciándose para salir de la médula ósea a la sangre periférica. Pero esta hematopoiesis activa o estas células no podrían proliferarse sin la médula ósea o la hematopoiesis pues no activa, que es principalmente la médula amarilla, le llamamos, o le llaman alguna literatura. Esta médula ósea amarilla, principalmente es pues tejido graso, pero también tiene pues tanto tejido conectivo como células mesenquimales. Esto forma parte de una, perdón, de una como de un tejido de soporte que le da las condiciones adecuadas a las células madres hematopoyéticas para proliferar, para madurar, para nutrirse incluso. Entonces, sin esta médula ósea amarilla o sin este tejido microambiente adecuado y sin esta nutrición adecuada, las células madre no proliferarían como proliferan. Entonces, ambas forman parte de la hematopoiesis, ambas están presentes en la médula ósea. Y esto es lo que nosotros encontramos. Si nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, y lo ponemos al microscopio, vamos a tener estos como espacios como blanquitos, estas bolitas blanquitas que son los espacios grasos, ¿ok? Estas son las células hematopoyéticas. ¿Qué creen que sea? Estas son células hematopoyéticas. Estos por ejemplo son banditas, que son los neutrófilos en banda. Tenemos algunos linfocitos. Digo, para esto yo tendría que hacerle como más zoom, verlo con otro zoom al microscopio, porque aquí yo creo que lo estoy viendo como en 10x, pero si ustedes se fijan, esta es una célula muy grandota. ¿Ustedes qué creen que sea esa célula grandota? Estamos en la médula ósea. Yo les hablé la vez pasada de una célula muy grande. Incluso dijimos que esa es tan grande que no sale de la médula ósea, no la puedes encontrar en un frotis de sangre periférica. ¿Fátima? Es el megacariocito. Es el megacariocito, o sea, vean el tamaño de esta célula. Esta jamás va a poder pasar por donde pasan estas células, ¿están de acuerdo? Vean, qué precioso, es un megacariocito. El núcleo aquí no se ve bien porque está borrosa la foto, pero el núcleo normalmente tiene muchos núcleos y esto es el citoplasma. Si ustedes se fijan, este citoplasma se ve como medio, como no tan bien delimitado porque de aquí van a salir bracitos. Esos bracitos son los que van a formar las plaquetas que al final de cuentas van a salir de médula ósea, ¿ok? Entonces, ok, aquí está el megacariocito, aquí están todas las células. Estas células las podemos encontrar en distintos estadios de maduración. Estas son células madres, las podemos, repito, encontrar en distintos estadios porque van madurando a lo largo de su vida dentro de médula ósea y posteriormente cuando salen a sangre periférica van a tener la vida media que nosotros sabemos de cada una de las líneas celulares. Quiero que sepan que sí es muy importante, ¿ok? Para que, obviamente ya vimos que la médula roja es esta, la médula que tiene la hematopoiesis activa. Y esta le da el soporte y los nutrientes y todo lo necesario, el microambiente necesario para que proliferen. Aquí, pues también tenemos lo mismo, ¿no? Dijimos que para que se forme esta hematopoiesis necesita un microambiente óptimo, activo. Le da todo lo necesario a la médula ósea roja
para que, pues para que prolifere. Estos son los espacios grasos. De hecho, este se ve más normal. Este es una biopsia. Este no es un aspirado de médula ósea, este es una biopsia de huesito. Pero se ve mucho más normal que esta. Esta se ve demasiada grasa. Entonces aquí me hace pensar de un paciente pues muy mayor o con anemia plástica. Aquí tenemos una cantidad de grasa adecuada. A lo mejor este es un paciente con una buena celularidad. Y entonces tenemos que, esto es lo mismo, tenemos el compartimento vascular y el hematopoyético. Esto forma parte también del microambiente. Para el microambiente necesitamos que, obviamente, tenga una nutrición también. O sea, el tejido hematopoyético, como el resto de los tejidos en el organismo, necesita nutrientes, necesita nutrición, y esto es mediante los sinusoides y la arteria nutricia, la arteria longitudinal central y las arteriolas, ¿ok? Y el compartimento hematopoyético, pues son los islotes de de las células hematopoyéticas, el estroma, que estas células le dan mucho soporte a la médula ósea y también le dan mucho, pues un microambiente adecuado, y la matriz extracelular. Esto a lo mejor no quiero que se lo aprendan como tal, pero sí quiero que sepan que este microambiente hematopoyético es vital para el desarrollo de las células, y no solo para el desarrollo, sino para la maduración y la especialización de las células. Ustedes mismos me dijeron que para que se diferencie o se especialice, tiene que tener ciertas señales específicas. Estas señales las obtiene mediante el microambiente hematopoyético. El microambiente hematopoyético secreta estas citocinas y estos factores de crecimiento específicos que van hacia cada uno de las líneas hematopoyéticas. Tenemos factores de crecimiento de las colonias de granulocitos, factores de crecimiento de los granulocitos monocitos, etc. Entonces, el poro de migración, ok. Esto, más que nada, quiero que sepan, y yo les dije esto. Aquí vamos a tener un sinusoide que va a estar en la médula ósea, este megacariocito. Estas células, en general, yo les había dicho que tenemos que, al ir madurando, vamos haciendo la célula cada vez más chiquita. Una célula muy grande jamás va a pasar por aquí. Para madurar se tiene que hacer más chiquita porque la madura tiene que salir a sangre periférica para hacer su función. Y para que salga, justo sale por esto que se llama poro de migración. Entonces, esta célula, entre más inmadura, va a ser más grande. Va madurando y va diferenciándose y se va haciendo más chiquita, lo suficiente para que quepa por el poro de migración. Todas las células tienen que salir a sangre periférica de la manera más pequeña posible y más madura posible. Por eso también los eritrocitos, si ustedes recuerdan, dijimos que antes de salir de acá perdían su núcleo. No solo porque tiene que pasar por aquí, sino porque tiene que pasar en sangre periférica, tiene que pasar por todos los vasos porque lleva la hemoglobina y lleva la oxigenación en general. Entonces, tiene que pasar por todas las sinusoides más pequeños que puedan existir en el organismo, ¿ok? El megacariocito jamás va a poder pasar por el poro de migración, y es por eso que justo extiende estos bracitos por el poro de migración para que por aquí se desprendan plaquetas y hagan la función, ¿no? En el organismo. Ahora sí, ya que están aquí, se van a sangre periférica. Va a haber factores de transcripción. Hay muchísimos factores de transcripción y de crecimiento. Estos son genes, pues, o sea, son proteínas, que acuérdense que todos los genes, pues, no son más que proteínas, ¿sale? Son proteínas que van a promover la expresión de otras proteínas o genes para ayudar a la proliferación, diferenciación y especialización de las células. Hay muchísimos, de hecho les puse por acá tanto factores de transcripción como factores de crecimiento. O sea, vean, cada uno de estos va a estar especializado o va a ayudar a la proliferación de ciertas líneas celulares. Yo aquí no quiero a lo mejor que se aprendan todos estos porque son muchísimos.
pero sí quiero que sepan que cada uno de estos va a ayudar. Por ejemplo, el GATA1, van a expresarlo principalmente los progenitores eritroides, los megacariocitos, los mastocitos o los eosinófilos. Si tenemos una sobreexpresión de GATA1, vamos a tener obviamente una sobreexpresión en las células que lo expresan. Y si tenemos una ausencia, vamos a tener un bloqueo de la proliferación de estas células que lo expresan y que gracias a esto nos ayuda a proliferar este tejido. A lo mejor lo que yo quiero que sepan es que estos factores o estos genes nos van a dar un mayor, ustedes van a tener una mayor utilidad para el diagnóstico de ciertas enfermedades. En las leucemias podemos tener mutaciones, o en ciertas patologías específicas podemos tener mutaciones de estas que nos den una sobreexpresión o un bloqueo, y eso nos cause una proliferación excesiva o una ausencia en la proliferación de ciertas patologías. Ahorita se sabe que ya prácticamente todas las enfermedades tienen un componente genético, tanto bloqueo como sobreexpresión de ciertos factores, de ciertos genes, perdón. Y los factores de crecimiento, como su nombre lo dice, pues son factores que están todo el tiempo tratando de regular la proliferación, diferenciación y supervivencia de los progenitores sanguíneos. Y cada uno de los tejidos va a tener su factor estimulante de crecimiento. Tenemos que la trombopoyetina y la eritropoyetina van a ser los principales reguladores de crecimiento o de proliferación, obviamente de la serie roja y de la serie plaquetaria. La trombopoyetina va a ser el principal regulador de la proliferación de los megacariocitos y de las plaquetas finalmente, ¿no? Y la eritropoyetina, obviamente, el principal regulador de la producción de la serie roja. Esta, si ustedes se fijan, se sintetiza en las células intersticiales, peritubulares y mesangiales renales. También en hepatocitos, en las células de Kupfer. ¿Por qué creen que es importante esto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una enfermedad renal crónica? ¿Erasto? Una anemia, ¿no? Ajá, si ustedes se fijan, la mayoría de los pacientes con una enfermedad renal crónica tienen anemias, pero ¿por qué es esta anemia? Ahora que estamos viendo esto, Luna. Por la deficiencia de producción de eritropoyetina, porque esta se produce en el riñón. Ajá, entonces si no tenemos la eritropoyetina, esta eritropoyetina no le va a dar la señal a la médula ósea, porque esta, si ustedes se fijan, no está en médula ósea. O sea, si se forma en el riñón, este riñón o estas células tienen unos sensores específicos que detectan cuando estamos en momentos de hipoxia o cuando estamos en momentos en donde tenemos una anemia muy importante. Lo sensa el riñón y empieza a producir más eritropoyetina, y esta eritropoyetina la manda a la médula ósea y le dice, ok, yo sensé que afuera no hay suficientes eritrocitos, entonces tú tienes que producir más eritrocitos en la médula ósea. Pero si no tiene la capacidad, o sea, si a lo mejor puede sensar que estamos ante hipoxia y ante pocos eritrocitos, pero no puede producir la eritropoyetina, no le puede mandar la señal a la médula ósea de que produzca más eritrocitos para compensarlo, ¿no? Es por eso que muchos de los pacientes renales necesitan el manejo con eritropoyetina, porque no tienen la capacidad de formarlo. Entonces así ya van a tener la eritropoyetina para que le mande la señal a la médula ósea de que produzca más. Y tenemos los factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos, factores estimulantes de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonia de monocitos. O sea, esto yo creo que no hay tanto pierde, porque ustedes, si yo les digo que este es estimulante de colonias de granulocitos, entonces, ¿qué es lo que va a estimular? Ana. ¿Los granulocitos? Sí, los granulocitos. Es demasiado bobo, pero necesito saber que están despiertos todos.
Ok, entonces cada uno va a tener como su nombre, ¿no? A lo mejor les digo, no quiero que se aprendan absolutamente todos porque va a haber muchísimos, o sea, va a haber interleucinas, va a haber citocinas, para cada uno de las células, pero a lo mejor sí me gustaría que se aprendieran que en los granulocitos, pues tenemos obviamente el factor estimulante de colonias de granulocitos. Y a lo mejor es importante porque tenemos uno sintético, o sea, que es el filgrastim, que lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver más adelante en las neutropenias congénitas, por ejemplo. Es un medicamento que tenemos exógeno que lo administramos de manera subcutánea justo para estimular estos granulocitos y monocitos. La trombopoyetina, quiero que sepan que es el principal regulador de la megacariopoiesis, sí se lo aprenden, y la eritropoyetina, obviamente, de la eritropoiesis. No le veo tanta complejidad, pero mínimo apréndanse estos, ¿sale? No quiero que se aprendan a lo mejor todos los demás que están muy especializados, pero sí esos. Entonces, en el sistema hematopoyético principalmente se han identificado 4 compartimentos para el hematopoiesis. Las células más primitivas, que son las células troncales hematopoyéticas. Normalmente, las células troncales hematopoyéticas son las que se trasplantan. Cuando hablamos de un trasplante de médula ósea, hablamos de un trasplante de células troncales hematopoyéticas, ¿ok? Hay un poquito de de controversia de esto porque muchos dicen que son las células madre hematopoyéticas, que son estas, y otros dicen que lo que se trasplanta o los principales, pues sí, o sea, que nos sirven para un trasplante son las troncales hematopoyéticas. Después vamos a tener las hijas y después vamos a tener como las células precursoras hematopoyéticas. Estas son las que nosotros ya podemos identificar al microscopio. O sea, se dice que si nosotros vemos una célula troncal hematopoyética y una célula madre hematopoyética, no podríamos identificarla al microscopio, no podríamos saber distinguir una de otra. Pero ya una vez que tenemos pues que estas van proliferando y van madurando, vamos a tener ciertas características específicas que nos van a ayudar a identificar, ok, esta es una célula madre de eritrocitos, o esta es una célula madre de monocitos, o es una célula madre de neutrófilos, ¿no? Ya vamos aprendiendo a identificarlas y estas son las células precursoras hematopoyéticas y las células maduras, obviamente, son las que ya podemos identificar completamente. Entonces, yo les dije que aquí poco a poco se van comprometiendo. Ya una vez que esta se comprometió con el tejido hematopoyético, difícilmente o ya no puede formar una neurona, ¿ok? Pero sí puede formar células madre mieloides y células madre de tejido linfoide, ¿ok? Y estas células madre de tejido linfoide van a dar tanto linfocitos B como linfocitos T. Y las mieloides pues van a dar, obviamente, para que se vaya especializando, dijimos que van a tener que ir recibiendo señales de todas las interleucinas que vimos, todos los factores de crecimiento, factores de transcripción, para que vaya especializándose en cada una de las líneas, ¿ok? Y la mieloide de aquí también va a recibir señales y vamos a obtener las células, las colonias formadoras de la línea eritroide, las colonias formadoras de unidades de megacariocitos, las colonias formadoras de unidades de granulocitos y monocitos, que posteriormente vamos a tener, pues obviamente, estos que van a ser los precursores. Estos van a ser los precursores que ya podemos ir identificando al microscopio, ¿sale? Tanto los linfoblastos B como T, estos no los podemos identificar al microscopio. Podemos saber que son linfoblastos, pero no que son de T o B. Para eso nos sirven el inmunofenotipo. Lo vamos a ver después. Podemos identificar un monoblasto de un mieloblasto. Podemos identificar un mieloblasto basófilo de un eosinófilo,
un megacardioblasto, lo podemos identificar, y un proeritroblasto. Entonces estos van a ir diferenciándose cada vez más. Estos son grandotes, menos este, que yo les dije que el megacariocito va a ser el único que va a ir aumentando de tamaño poco a poco, en vez de reducir de tamaño. Y el resto van a empezar más grandes y van a terminar más chiquitos para que puedan salir a sangre periférica. Este tiene que perder su núcleo, ¿ok? Para salir. Ok, esto es lo mismo. Tenemos que la hematopoiesis se divide en mielopoiesis, que son todas estas de la línea mieloide, y linfopoiesis, que son pues principalmente los linfocitos, o sea, B y T. Aquí, esto tiene implicación en las leucemias, porque si ustedes se fijan, aquí están, pues las leucemias mieloides pueden afectar cualquiera de estas líneas, ¿ok? O sea, si el error está en la línea mieloide, pues vamos a tener una leucemia mieloide. Y las leucemias mieloides, no sé si ustedes recuerden o hayan escuchado la clasificación de las leucemias mieloides, pero pueden afectar a los neutrófilos como las leucemias promielocíticas o la célula mieloide de eritroblastos o la célula megacariocítica, la leucemia megacariocítica, o la célula mielomonocítica, ¿ok? O sea, al final de cuentas, si el error está en cualquiera de la maduración de cualquiera de estas líneas, nos va a dar una proliferación excesiva de cualquiera de estas líneas y nos puede dar esta leucemia. O si el error está en la formación de los linfoblastos, de los linfocitos, entonces podemos tener el error y la leucemia, por eso, tipo B y tipo C. Ok, la granulopoiesis. Tenemos que en la granulopoiesis va a empezar el número 1, ahí está esquematizado, si ustedes se fijan está más grande. Es el mieloblasto, va a ser como la forma más inmadura de los granulocitos. El mieloblasto, después viene el promielocito, va disminuyendo un poquito de tamaño, vamos identificando un poquito más el núcleo. Si ustedes se fijan, el núcleo también va disminuyendo de tamaño. En el número 3 está el mielocito. Ese núcleo, si ustedes se fijan, va teniendo un poquito una hendidura. Ay, no sé si aquí está. Esta hendidurita, ¿sale? Va teniendo esta hendidurita. El 4, ya la hendidura está siendo más prominente. De hecho, para mí este es un poquito ya más una banda que un metamielocito. El metamielocito es como un poquito más corazoncito. Le decimos como pompitas. Tiene pompitas. Y la hendidura se va haciendo más importante aquí. Si ustedes se fijan, compárenlo con esto, ya está muchísimo más chiquito, entonces podemos tener una banda. Esta banda puede ser una banda de eosinófilos, puede ser una banda de neutrófilos o puede ser una banda de basófilos. Y este es el neutrófilo polisegmentado. Si ustedes se fijan, el polisegmentado, pues ya el núcleo se dividió en varios segmentos. Sí tiene gránulos, por eso son granulocitos. Habíamos quedado que estos 3 tienen gránulos, ¿sale? Pero si ustedes se fijan, los gránulos son muy distintos en unos y en otros. Aquí tenemos gránulos muy finitos y el núcleo es muy distinto. Todo esto yo les dije que sin la tinción no pudiéramos ver nada. Pudiéramos ver nada más unos fantasmas ahí, pero no pudiéramos distinguir no pudiéramos distinguir al microscopio el núcleo, por ejemplo, del citoplasma. Incluso a lo mejor ni siquiera pudiéramos distinguir el citoplasma porque solamente se verían los eritrocitos y los fantasmas por ahí. Entonces, aquí tenemos que están como, pues ya, el polisegmentado, por eso se llama polisegmentado. Los gránulos del eosinófilo, estos son los que yo digo que todos saben identificar en un frotis, porque si ustedes se fijan, está rosita. Ustedes van a ver que a lo mejor pueden no identificar el resto de las células, pero van a ver una célula rosita por ahí que les hable de un eosinófilo. Y el basófilo va a ser el tóxico. Vean estos gránulos, son unos gránulos muy densos, muy intensos, muy gruesos. Ana.
Entonces, cuando les da una leucemia mieloblástica aguda es que afecta a esas 3 líneas, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. No, de acuerdo a cuál afecte es el tipo de leucemia que da. Generalmente no afecta a las 3 líneas, o sea, generalmente, por eso en la clasificación de las leucemias tenemos leucemia mieloide aguda promielocítica, leucemia mieloide aguda monocítica, a lo mejor mielomonocítica, porque de acuerdo a específicamente cada una de estas. O sea, puede afectar meramente o sea, quedarse atorada en el promielocito. O sea, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a encontrar muchos promielocitos porque se quedó atorada aquí. Y en la promielocítica lo que pasa es que está bloqueada la maduración, entonces no llega a estas líneas. Nada más llega hasta aquí. Y lo que prolifera son puros promielocitos, puros promielocitos. Y de hecho, cuando nosotros damos el tratamiento, quitamos este bloqueo y empieza a madurar o a diferenciarse las células y ahora sí vamos a empezar a llegar a estas formas. Pero si nosotros tenemos bloqueado aquí, no puede avanzar ni acá, ni acá, ni acá. ¿Ok? Entonces, la leucemia, cada una va a tener como su porqué, pero en este caso, si nosotros tenemos una promielocítica, vamos a tener una detención en la maduración y cuando damos el tratamiento, lo que yo decía es que va madurando y va diferenciándose y ahora tenemos que cuidarlo de algo que se llama un síndrome de diferenciación, porque ahora la célula empieza a diferenciarse y puede tener incluso como una especie de respuesta inflamatoria sistémica con fiebre, pues sí, o sea, inflamatorio sistémico, justo porque están diferenciándose estas células. Estamos teniendo muchos neutrófilos ahora porque ya tenemos que todos los promielocitos que estaban atorados están ahora diferenciados. Tenemos muchos neutrófilos, muchos eosinófilos, muchos basófilos. Y es algo que también debemos cuidar. Pero cuando veamos leucemias, vamos a ver pues cada una de estas. Sí. Y pues ya posteriormente estos, ya una vez que salen a sangre periférica, pues vamos a tener también los sitios especiales, la vida media, y ya una vez que están maduros, dijimos que duran de 7 a 10 días. La monopoiesis, vamos a tener que lo más inmaduro va a ser el monoblasto, después el promonocito, después el monocito. Aquí, justo esto es lo que nosotros vemos al microscopio y de acuerdo a cuál de estas veamos como más diferenciada, algo que a lo mejor yo no quiero que se aprendan completamente la morfología, ¿no? Y que aprendan a identificarlo al microscopio, pero si ustedes se fijan, aquí el núcleo en lo más inmaduro siempre está más grande, ¿sale? Siempre está más grande, está como más difícil de identificar, y nosotros le llamamos como que si fuera pintado con acuarela y el núcleo maduro, a lo mejor aquí no se distingue tanto, pero el núcleo maduro normalmente siempre está más teñido, más firme. Y aquí, si ustedes se fijan, hay como ciertas, no sé si ustedes alcancen a ver, como ciertas circulitos más pálidos. ¿A ustedes qué creen que sea esto? Está dentro del núcleo. Son nucleolos, ¿ok? El nucleolo va a estar en un núcleo más inmaduro. En las formas maduras difícilmente vamos a encontrar nucleolos. Entonces, igual, es como en la eritropoiesis, vamos a tener que viene de la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, mielo mono, ¿ok? De aquí vamos a tener, es como la madre hematopoyética pluripotencial, y después vamos a tener la unidad formadora de colonias de eritrocitos. De los eritrocitos, lo primero que vamos a tener, que esta va a ser lo que vamos a identificar al microscopio, va a ser el proeritroblasto. El proeritroblasto va a estar más grande, a ver si traigo aquí otra imagen, más o menos. Va a estar más grande, el núcleo va a estar más grande también. Acá, si ustedes se fijan, va disminuyendo de tamaño, el núcleo va disminuyendo un poquito de tamaño. Este es el eritroblasto basófilo. Después tenemos el
eritroblasto policromático, que es este, en donde el núcleo se va haciendo un poquito más a la orilla cada vez. El eritroblasto ortocromático, aquí tenemos la célula más chiquita, el núcleo va a estar mucho más maduro, mucho más pequeño y en teoría está más pegado a la periferia. Y después de que expulsa el núcleo, vamos a tener el reticulocito. Y al final, pues el eritrocito, ¿no? Aquí está un poquitito más como identificado o identificable, ¿ok? El proeritroblasto, aquí está el basófilo, aquí empiezan a formarse los ribosomas y entonces aquí en el basófilo comenzamos a fabricar la hemoglobina y es por eso que si ustedes se fijan va a cambiar de color citoplasma. Aquí el contenido de hemoglobina ya es muy alto, ya es lo suficientemente alto en el policromático o con policromatófilo. Tenemos, aquí está más rojito. Aquí tenemos el ortocromático. No requiere acumular más hemoglobina, reduce la cantidad de ribosomas y aquí se va orillando un poquito más hacia la periferia este núcleo que está casi a punto de salir. El normoblasto, el núcleo está perdiéndolo o ya fuera, ¿sale? El reticulocito ya no debe de tener el núcleo, pero todavía tiene ribosomas y mitocondrias por unas 24 a máximo 48 horas más. Es la diferencia entre el eritrocito. Y por eso si nosotros tenemos, o sea, teñimos con una tinción especial la sangre periférica, el frotis de sangre periférica, estos reticulocitos pueden tener una tinción distinta porque todavía van a contener ribosomas y mitocondrias. Y es por eso que nosotros podemos identificarlo en la médula ósea. Creo que ya estamos terminando. Ok, esto es a grosso modo lo que les había comentado. La eritropoyetina va a ser el principal factor regulador de la eritropoyesis. Entonces tenemos que se va a sintetizar en el riñón y la producción de esta eritropoyetina va a estar estrechamente relacionada con la demanda y oferta de oxígeno por los tejidos. Entonces dijimos que si yo tengo que en mi sangre periférica hay una disminución de oxígeno, ya sea porque tuve una pérdida sanguínea, porque tengo hemólisis, porque estoy teniendo una anemia, por lo que ustedes quieran, entonces este oxígeno está disminuyendo. ¿Qué es lo que entonces hace el riñón? Si mi oxígeno está disminuido en los tejidos, va a ser al revés. ¿Alguien quiere que me lo explique? ¿Leslie? Fernando Paz. Sí, doctora. No se me viene la respuesta. Pero se las dije hace rato. Ok. Dalai. Miranda. No sé si se refiere a que, bueno, cuando en los tejidos ósea y eso va a producir que se produzcan más glóbulos rojos para que pues el transporte del oxígeno pueda aumentar en la sangre. Exacto, no estaba tan difícil. Sí, a grosso modo es esto. Ana. Justo es eso lo que iba a decir, lo de mi compañera, que es producida en los riñones y tantito más en el hígado, y esta es una hormona que va a estimular la producción de los eritrocitos, porque pues como sensan que no hay suficiente oxígeno, que se están muriendo los pacientes todos hipoxémicos, pues le dicen a médula, ¿sabes qué? Empieza a producir. Exacto, para tratar de compensar.
Perfecto. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, faltaba como muy poquito de acá de eritropoyesis, de hematopoiesis. Y entonces el día lunes vamos a empezar con las generalidades, o sea, vamos a terminar esto muy rápido y empezamos con las anemias. Vamos a ver generalidades de anemias. Quiero que tengan bien claro qué es el síndrome anémico. Quiero que les voy a ir diciendo de una vez, porque para que no se nos olvide. A ver. El síndrome anémico, la clasificación de las anemias que habíamos dicho que eran tanto microcíticas, micro, normo, macro, hipocrómicas, normocrómicas. Y también quiero que me sepan identificar. Para la clasificación correcta y completa de las anemias necesitamos ver los reticulocitos. O sea, quiero que me digan por qué los reticulocitos son importantes, ¿ok? En los reticulocitos nos va a ayudar a decir si esta anemia es regenerativa o arregenerativa. ¿Quién me habló? ¿Erasto? ¿Se refiere a lo de la fórmula? A la fórmula de los reticulocitos corregidos, ok, también que tengan la fórmula de los retis corregidos, pero más bien ustedes me van a decir cómo clasificamos una anemia regenerativa de una arregenerativa, ok. Los mecanismos de las anemias, o sea, ¿por qué se produce una anemia? Hay unos mecanismos causantes de las anemias. Eso es lo que quiero que me aprendan, o sea, que me sepan. Espero que lo estén apuntando, ¿eh? ¿Cuál es la eritropoyesis ineficaz? ¿Cuál es la eritropoyesis insuficiente? El aumento en la demanda. Y pues yo creo que con eso y vamos a ver las generalidades y yo creo que nos alcanza el tiempo para ver también, empezar con las anemias carenciales, que son, anemias carenciales son la deficiencia de hierro, la deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de folatos, pero eso vamos a ver si nos alcanza, pero yo creo que podemos empezar a verlo. Vemos eso el lunes, ¿sale? Ya no les quito más tiempo ahorita. ¿Tuvieron alguna duda hasta ahorita? No, doctora. Okay. No, doctora. Ok. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Ok. ¿Quién llegó para poner asistencia? Yo, Doc, tardé en entrar. ¿Quién es yo?